Precisamente la de reflexionar sobre el punto de por qué esta ausencia pues de compromiso, no de la psicología social, como podría serlo una crítica refleja, sino en general de las disciplinas liberales desarrolladas desde el siglo XVIII hasta nuestros días. He reflexionado pues sobre el punto de por qué la crítica individual se asume todavía en estos tiempos posmodernistas, para emplear términos pues gratos a algunos profesores. ¿Por qué la crítica individual se sigue asumiendo pues como la palanca del cambio fuera de la acción colectiva? Prácticamente mi trabajo, el que estoy desarrollando y que lleva el título de mi trabajo en general, el individuo y la colectividad en el proceso de emancipación, y del cual he seleccionado estos pequeños trozos de un subapartado. Prácticamente en ese trabajo se puede decir que estoy haciendo una síntesis pues de todo este pluralismo, de toda esta inmensa cantidad de movimientos, y he ido haciendo algunas categorizaciones. Como fruto de este trabajo se derivan dos preocupaciones, una de las cuales está plasmada en mi ponencia, la que espero haber plasmado de alguna manera en la memoria que traigo, y que es la preocupación, por ejemplo, de cómo surge no solo durante los tiempos, digamos, en que la burguesía ha predominado, sino desde mucho antes, cómo han ido surgiendo una cantidad de conceptos y de categorías que se entrecruzan, a mi entender, con poco fruto. Una de las categorías usadas, por ejemplo, para hablar de todo es la categoría de sociedad. Las relaciones sociales pareciera que se han convertido en el remedio milagroso con el que se refiere uno a prácticamente todas las relaciones posibles y por haber. Se olvida naturalmente en el camino que han existido y existen otro tipo de relaciones comunitarias, relaciones amorosas, etcétera. Así que para lograr establecer el carácter histórico de la sociedad, pues desde luego tuve que hacer lo más sensato, remontarme un poco no solo hacia los tiempos, digamos, que datan ya de la escritura, de los escritos ya formales, sino un poquito más atrás, hacia los tiempos que a falta de otro término se ha caracterizado como la prehistoria. La idea es caracterizar pues qué tipo de relaciones colectivas no sociales se producían en este periodo de la prehistoria, seguidamente cómo el proceso de diferenciación de riquezas que da origen al Estado y a la división de la sociedad en clases, cómo esto genera en efecto los primeros tipos de sociedad, pero primeros tipos de sociedad en que el antagonismo pues entre las clases políticas y económicas dirigentes se expresa con toda su crudeza, y que sin embargo, pese a todo, aún no tenemos esta connotación de la sociedad como una cualidad propia de las sociedades empresariales. Me preguntaba, por ejemplo, qué es lo que tienen de común todas estas manifestaciones de que les hablo, y a falta de otro término mejor, empleo el término precisamente de colectividad. La colectividad, por ejemplo, que en sus momentos supremos logra extender lo que eran los individuos, por ejemplo, los jefes militares en los tiempos prehistóricos, logra extenderlo todavía mucho más, al grado de convertirse el individuo, su libre albedrío, su soberanía de la conciencia, en una de las características o cualidades propias del individuo actual. Asociado, sin embargo, con el individuo va una categoría que pertenece propiamente a las sociedades empresariales y que es la categoría de ciudadano. También naturalmente la rastreo solo para, en mi entender, poner en claro una de las fantasías o de las quimeras propias de los tiempos modernos. La categoría del ciudadano, digamos, que ocupa páginas, discursos y desde luego salarios muy jugosos de los consejeros del IFE, de los consejeros gubernamentales o de los programas auspiciados, dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas. Demuestro pues en el trabajo que en efecto la categoría de ciudadano en realidad es una categoría de dominio,
es una categoría de los que tienen al alcance el ejercicio de los derechos frente a otras capas bastante extensas de la sociedad que no los tienen, y particularmente que no los tienen frente a la categoría por excelencia cuya condición objetiva se ha convertido en la cualidad de todas las sociedades actuales, y que es precisamente la categoría del trabajador. A tal grado pues llega este delirio, digamos, de los llamados ciudadanistas, que oponen pues esa acción aparentemente efervescente o imaginativa del ciudadano con la categoría fundamental, sorda quizás, modesta, del trabajador. No paran mientes naturalmente estos ciudadanistas en que la fuerza por excelencia de las manifestaciones del ciudadano, la fuerza más organizada y más persistente dentro de los mismos, es naturalmente la del propio trabajador. Si las resistencias ciudadanas logran mantenerse peleando por ciertos derechos, es precisamente por esa presencia organizada de los trabajadores. Así que estas son una serie de preocupaciones pues que he tenido y que naturalmente estoy tratando de entender, ya no quizás con la variedad tan impresionante de textos bibliográficos que he observado a lo largo de las ponencias, sino quizás con las reflexiones de madurez y de algunas experiencias prácticas, políticas, etcétera, que he tenido en algunos lugares de la República. Así que de estas preocupaciones pues voy a desarrollar ahorita de manera bastante sintética, voy a desarrollar precisamente cómo considero necesario que en efecto no toda relación social puede extenderse para el estudio de los diferentes sistemas que nos han precedido. Yo creo que existe otro término que engloba las relaciones sociales comunitarias y que es en efecto ese término llamado procesos colectivos, colectividad o colectividades, que en esencia son lo mismo. Así que si me hace favor la primera. Las primeras señales, por ejemplo, de esta extensión de la colectividad la producen los primeros imperios en el Oriente, los imperios hitita, el imperio de los caldeos, son imperios que extienden la idea de la colectividad como un conjunto de relaciones globales en oposición abierta o considerando abiertamente a los demás como sujetos de dominio y de rapiña. Si hay entonces un movimiento que caracterice, digamos, de manera positiva a estos imperios, es precisamente la extensión de las ideas de la colectividad, pero como una colectividad global y no particular. Ciertamente puede decirse que las relaciones de los imperios de este periodo del Oriente son relaciones que se imponen a los demás, pero en algunos casos en realidad, o quizás en la mayoría, los resultados en realidad son híbridos de estas relaciones. Así que si existe pues un primer efecto civilizador que apunta hacia el empleo de esta categoría de colectividad, son precisamente los imperios. Anterior, la primera, por favor. Sí. Así que, ¿cómo se inician, digamos, estas primeras asociaciones colectivas? Pues desde luego la primera asociación colectiva de la que tenemos que dar cuenta es la de la Horda, que pronto pasan a convertirse, por ejemplo, en comunidades basadas en el clan, que poco a poco comienzan a conjugarse hasta romperse el predominio de esas comunidades, digamos, familiares basadas en el clan, sobre todo por la necesidad, por ejemplo, de la irrigación de grandes extensiones que rompen con esas fidelidades tribales. Así que eso por una parte, más la otra que les mencionaba anteriormente de la diferenciación en clases sociales y la aparición de un poder por encima de los individuos, un poder que todavía hoy en los cráneos vacíos de la izquierda aparece como un poder monstruoso del Estado. Ese es precisamente la potencia que en estos momentos se manifiesta pues como esa potencia que extiende de manera universal, de manera global, las relaciones colectivas. Pasamos a lo que sigue. Aquí aludo naturalmente a lo que les mencionaba pues de esta confusión que se produce a menudo para hablar
de cualquier situación en que interactúan, por ejemplo, dos o más individuos, incluso nuestra propia disciplina la denomina la interacción social. La interacción social, sin embargo, no nos da cuenta, por ejemplo, más que de una interacción en que los individuos se relacionan, por ejemplo, para una mutua conveniencia o, en muchas ocasiones, para la satisfacción de las necesidades del uno al otro. Esto, desde luego, tipificarlo como interacción social es naturalmente una confusión que, según mi consideración, podía establecerse en realidad como una interacción colectiva que incluyeran este tipo de relaciones, las relaciones amorosas, aquellas relaciones donde los individuos se fusionan, aquellas relaciones donde los individuos comparten proyectos mutuos, aquellas relaciones donde los individuos entran con una determinada, con un determinado conjunto de actitudes, con un determinado conjunto de creencias y emergen con otro conjunto de creencias. Esta es otra de las consideraciones que les acabo de mencionar hace unos momentos, de que en efecto de este afán de conquista de los imperios, pues, de este afán de destrucción y de saqueo de diferentes poblaciones, emerge naturalmente el sentido de la colectividad humana. Sí. Es cierto, la crítica, por ejemplo, ha partido de que estos primeros imperios del Oriente, que rematan en los imperios heleno, en los imperios griego y romano, rematan de que en efecto son imperios que desarrollan una idea de la colectividad, una idea eurocéntrica, y que, por ejemplo, el otro se opone, digamos, como bárbaro, pero si observamos cuidadosamente, el bárbaro forma ya parte de una colectividad, es decir, de una colectividad que debe ser dominada y que debe ser sometida naturalmente a las relaciones más avanzadas de esos imperios que surgen, pues, para subyugar al mundo. Sí. Cuando naturalmente, andando el siglo XVIII, la propia colectividad ha recompuesto esas relaciones entre las comunidades, entre las aldeas, etcétera, ha llegado naturalmente el momento de que esa colectividad expulse, como si dijéramos, a uno de sus productos por excelencia, que es, en efecto, el individuo. El individuo, digamos, que comienzan a formarse ya las ideas desde el siglo XVI, y que a lo largo del siglo XVIII comienza a madurar la idea del individuo como un individuo pleno, con derechos políticos, en otras palabras, como el ciudadano. No es el ciudadano universal, es el ciudadano de la clase social que en estos momentos representa las ideas de globalidad, superiores a las ideas naturalmente de la aristocracia feudal o de la nobleza. Desde luego, no podemos menos que criticar que estas primeras asociaciones biológicas, al paso de los años, al basarse en las relaciones de los individuos en el trabajo y en el lenguaje, pronto dejan atrás ese pasado, digamos, primitivo, que todavía pues sigue siendo el sueño, digamos, el retorno de lo biológico reprimido de muchos discursos que muchos de ustedes conocen de sobra. Es una recapitulación, también es la síntesis. ¿Qué es lo que sucede con esas sociedades empresariales que surgen durante el siglo XVIII, que se van constituyendo durante el siglo XVIII? Que en efecto estas sociedades empresariales logran centralizar las relaciones sociales que están emergiendo de su dominio, y es en este periodo del siglo XVIII hasta nuestros días en que nos encontramos con una oposición entre la sociedad y los individuos, pero es una oposición que se genera dentro de un suelo nutricio social que es la colectividad. Cuando los individuos critican las relaciones sociales, por ejemplo, están prácticamente deseando volver a esas relaciones colectivas de cooperación, de comunitarismo, a esas relaciones en que los individuos puedan sentirse seguros. ¿Qué es lo que produce esta recomposición de esas relaciones entre el individuo y la colectividad? Precisamente la acción colectiva para los fines de la transformación. Ahí es donde, digamos, se purifican los individuos como si estuvieran dentro de un fuego que los consume y los lleva a cooperar y a transformarse en individuos nuevos.
esta literatura, por ejemplo, del individuo nuevo dentro de la colectividad, ha sido una literatura abundante hasta apenas hace unos 30 años, durante el siglo XX, de tal manera se pueden rastrear, por ejemplo, en las ideas del Che Guevara, tan poco conocido y tan fumado, digamos, por algunas generaciones, en las mismas formulaciones de los grandes representantes del bolchevismo, o naturalmente en los propios pasajes del Capital de Carlos Marx, o en los propios pasajes del Anti-Düring de Federico Engels. Así que este individuo nuevo que emerge de la colectividad, purificado, cooperativo, solidario, es un individuo que se produce en la acción colectiva para los fines del cambio. Esto es lo mismo que veíamos. Así que finalmente remato pues mi memoria con el hecho de que la sociedad considerada como suma de individuos no es más que un resultado de una necesidad de la burguesía de poner a la sociedad sin ese tejido histórico que se reconstituye en la acción colectiva para los fines del cambio. Gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. ¿Caray, son todas listas? Vamos a dar paso a las preguntas de manera libre, si las hubiera. Profesor Omar Manjarres, luego, ¿cómo te llamas? Cristian, ¿alguien más? Bien. De los 13 pueblos pudiera platicarnos un poquito de qué hacen o qué hacían durante el tiempo de su movilización con sus jóvenes, en el entendido que después voy a preguntar qué es lo que pasa con los liderazgos. Y a los que presentaron el estudio sobre jóvenes, si en su estudio había una sección que tuviera que ver con cómo se relacionaban estos jóvenes con una comunidad, una colonia, un pueblo, o algo a lo que se liguen. Es muy importante lo que ustedes encontraron, porque mostraron que pese a que la sociedad se ha organizado en contra de grupos de edad, en este caso los que ustedes estudian, los jóvenes, pues siguen pataleando y siguen movilizándose en múltiples direcciones, tratando de no ser asfixiados por estas grandes maquinarias trituradoras de seres humanos. El Banco Mundial desde el 2011 dijo que ya no iba a financiar construcción de vivienda en las periferias, y el gobierno federal también ha asumido esa política de financiamiento. Ya no va a haber viviendas unifamiliares, se va a promover una redensificación del suelo urbano y una serie de cosas. Sin embargo, los inmobiliarios quedaron con grandes reservas territoriales a las que ellos ya habían comprometido préstamos para hacerse de terreno en donde fincar y construir. Y ahorita la política federal de construcción de vivienda va en otra dirección. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Entiendo que hay una inercia de que los inmobiliarios que empiezan a quebrar, Urbi, GIR y demás, empiezan a tener fuertes problemas financieros, van a tener que rescatar parte de eso que ya habían comprado y van a seguir con esa inercia de dispersar a la población. Aunque incluso Wall Street dijo que ya no iba a financiar expansión territorial, sino redensificación. Entonces esa es una política estratosférica que condiciona el comportamiento de algunos actores sociales en cuanto a la producción de vivienda. También, profesor, dijo algo acerca de los mecanismos de cooptación y cosas por el estilo, y nos describió los tradicionales de afiliación de los diferentes partidos políticos y cosas por el estilo.
si fuera posible que nos hablara un poquito sobre algo así como las vulnerabilidades de las familias, de los dirigentes, que finalmente no, a la gente no nada más la compran con apoyos pasados, presentes o futuros, con ligarlos a gobiernos o cosas por el estilo, sino también bajo las dinámicas familiares en donde si un hijo es apuñalado o una hija va a prisión o se muere algún familiar o se pelean y se divorcian una parte de su descendencia, le crean algo así como factores de riesgo que lo hacen vulnerable a presiones institucionales que vienen de la esfera política. Al profesor del agua que va huyendo por allá, me gustaría que, si fuera posible, has hecho muchos estudios sobre el agua, debes de tener alguna idea acerca de por qué para las personas comunes y corrientes como nosotros nos es indiferente el problema del agua. La Ciudad de México, por ejemplo, ahorita está súper estresada. Lo que a nadie le han dicho es que una de las ollas donde se almacena el agua que le robamos a los del sistema Cutzamala se rompió. Entonces, como nada más hay una agua para capturar y para bombear, no sé si se han fijado ustedes que cada fin de semana o cada 15 días hay labores de mantenimiento. Esas labores de mantenimiento se terminaron, los tubos los cambiaron hace como un año. El problema es que como sigue sin haber receptáculos donde acumular agua para bombearla, le dicen a uno que siguen haciendo labores de mantenimiento. Y nosotros somos indiferentes, además de que nos pasa completamente desapercibido que un litro de agua te cuesta la mitad que un litro de gasolina, y el proceso de producción no cuesta eso, ni en términos financieros, ni en términos productivos. Pues a mí me da curiosidad de saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Tus preguntas también son en bloque? Bueno, pues para los compañeros que expusieron lo de jóvenes, a mí me gustaría saber, bueno, a partir de estos parámetros que hablan de construcción social, proyecto de vida, que estaría inmiscuido calidad de vida, si han tomado en cuenta el trasfondo familiar, que yo creo que ese es el que más asumen cuando están presionados o cuando tienen que cumplir ciertos requisitos, y más cuando la remuneración económica es lo principal. Si estas crisis familiares, etcétera, digo, van tomándose en cuenta, porque finalmente dicen, bueno, yo como joven voy a responder a como esperan los demás, que muchas veces no pasa eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando ustedes hablan de identidad, etcétera, si toman en cuenta no solo el tiempo libre, sino a lo que se puede dedicar el joven como educación. Por ejemplo, hablan de que en el Oriente tienen muchas opciones para dónde estudiar. No creo que todos los que estudian aquí sean de estas zonas, ¿no? Si toman en cuenta los espacios públicos o como espacios libres, que para mí sería como el internet uno de ellos, en el entendido de buscar esa identidad, porque yo siento que de cierta manera se identifican, mas no reproducen una identidad. Entonces, si toman en cuenta los espacios públicos o los espacios libres, como decía el compañero de la sociología latinoamericana, o sea, si han llegado a descubrir algunos espacios de emancipación donde se pueda hablar de una identidad. Y la segunda pregunta es para la última ponencia, y era, bueno, yo creo que más que una imagen de la sociedad, yo estoy viendo una imagen del Estado, que quiere representar a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los individuos. ¿Qué pasa cuando un Estado como tal, y ha pasado más en este país y en otros, sobre todo en América, qué pasa cuando se encuentra con otra sociológica, o sea, con otra forma de relacionarse, y entonces ellos quieren imponer una ciudadanía y pues no pasa? Y un claro ejemplo, yo lo acabo de ver hace poco, a unos huicholes los invitaron a una exposición en Italia, fueron a pedir pasaporte y no se los dieron, porque no tenían acta de nacimiento, porque no tenían IFE, porque el IFE decía una cosa y el acta decía otra cosa. Entonces, ¿qué pasaría ante estas sociológicas, ante estas interacciones que ya no son políticas?
sino ya son más de colectividad, más de comunalidad. Es que de repente cuando la gente habla del Estado y de la política, yo siento que está haciendo una paranoia increíble y no se toma en cuenta las relaciones y las interacciones directas. Bien, me parece que hablando del tema de Iztapalapa, ya el maestro Óscar Rodríguez ha trabajado también esta parte y ha dado respuestas al respecto. Una de las tantas respuestas que él ha tenido es, una que me llama mucho la atención, es, él plantea que en Iztapalapa se ha generado una serie de creencias de abundancia de agua, y esto ha propiciado que justamente esto que señala usted, maestro Manjarres, ha propiciado que haya una especie como de indiferencia ante la problemática misma. Si en el entorno, y sobre todo en el entorno informativo, ya entrando a mi ponencia, si en los medios de comunicación se maneja una abundancia de agua, el efecto que se crea es justamente esta indiferencia, pero podría ser peor, podría generarse una indefensión, es decir, lo que llaman los expertos indefensión ambiental, es decir, el usuario del servicio público de agua ya no se preocupa por arreglar fugas, ni residenciales, ni de suministro principal, ni de denunciar estas fugas. Ya no se preocupa. ¿Por qué? Porque considera, bueno, tomando en cuenta la información que recibe, considera que el problema del agua es perfectamente solucionable con inversión, con voluntad política, con movilización ciudadana, cierre de avenidas. Pareciera que esos mecanismos son los que retoma la ciudadanía, en este caso en el contexto de Iztapalapa, para poder solucionar los problemas. Y cuando eso por algún motivo falla, están otras estrategias, por ejemplo, de dosificación, que eso también es una respuesta que ha dado el maestro Óscar Rodríguez, dosificación del consumo de agua, y también otras que emergen ante la problemática, como es la reutilización, como es el compartir el recurso. Entonces, tenemos una problemática no solamente en términos de conflicto social, en términos de que las políticas públicas de los recursos hídricos están incrementando las tarifas y están realizando una política de desabasto en ciertas colonias, vulnerables, marginales, excluidas. Sí, no solamente es ese conflicto entre esas políticas y las movilizaciones ciudadanas, los cierres de avenida, los secuestros de pipas, los boicots a las redes de suministro, no solamente sería ese conflicto, sino que también tenemos un tercer actor, que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como se ha mostrado en la ponencia, al menos los medios de comunicación impresos, la prensa de circulación nacional, ha estado difundiendo información bajo la lógica de la verosimilitud, es decir, responsabilizando en algún sentido a las autoridades, pero también responsabilizando a la ciudadanía en otro sentido, y no ha dado cuenta del conflicto que se ha estado gestando desde la década de los 90. El ejemplo que pone sobre la producción de agua respecto a la gasolina es muy interesante. Son de estos detalles finos que hay que tomar en cuenta, porque pareciera entonces que hay efectivamente, en términos de, como lo estaba usted planteando, en términos de producción, cuesta menos, se reducen costos en la producción de agua que en referencia a la gasolina, pero en el futuro, hablando en términos de prospectiva, el agua tendrá entonces un mayor costo en su producción respecto a los energéticos de la gasolina, por la escasez que se está incrementando. Hay dos problemáticas.
los recursos, los acuíferos están contaminados y sobreexplotados. Entonces eso va a generar una mayor escasez y un mayor costo de la producción del agua, ¿no? No quiero dejar pasar esto que ha comentado Joel Vázquez sobre el compromiso social del psicólogo. A mí me ha parecido fundamental para entender esta parte de las problemáticas hídricas y considero que en ese sentido el compromiso está como en varios niveles, como en varias escalas, desde la elección de un tema de investigación está el compromiso. En los coloquios que se organizan en los posgrados yo he encontrado algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, que hay temas de investigación que se eligen por el simple hecho de que están de moda o por el simple hecho de que obedecen o están relacionados con el paradigma dominante, y el compromiso social se deja a un lado. Entonces, en ese sentido me parece que habría que hacer una reflexión sobre el compromiso de ustedes como futuros psicólogos sociales. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer las preguntas. La primera, ¿qué hacen los pueblos, particularmente estos dos del movimiento de los 13 pueblos, con sus jóvenes? Debo decirles que durante el conflicto, en su etapa más alta, el conflicto de los 13 pueblos, los jóvenes de las comunidades participaron solidariamente con los ejidatarios y comuneros, se sumaron a las movilizaciones y participaron en las marchas, pero como era de esperarse, no, ya que los jóvenes no son ni comuneros ni ejidatarios, pues no pueden hacer uso de la voz y tampoco de los votos. Entonces, aunque participaron activamente, su participación fue como de apoyo, solidaria, subsidiaria, pero en ningún momento se transformaron en actores o protagonistas, aunque desde luego, pues sí, no solo hacen la masa, sino que también son el músculo que mueve el movimiento. Por otra parte, lo que sí les puedo yo decir, que ya trabajando directamente en Tetecalita y Tepetzingo, nos dimos cuenta que hay una fractura, ¿no?, entre lo que son la visión de los jóvenes sobre su propio devenir y qué hacer con la de sus padres. Y hay un desencuentro muy muy grande, ¿no? Nosotros, como dice el compañero, ¿no?, leyendo al INEGI y a CONAPO, ¿no?, y COEPO, pues el principal problema, uno de los principales problemas que tiene la comunidad de Tetecalita son embarazos en edades muy tempranas, ¿no? Es la comunidad con mayor tasa a nivel estado. Entonces nosotros pensamos que esa era una problemática real. Pero estando en comunidad, pues la comunidad tiene otra percepción. Para la comunidad ese no es un problema. Y el verdadero problema radica en las adicciones y que los jóvenes quieren emigrar, y emigrar a edades muy tempranas. Esos son los dos problemas que la comunidad ve. ¿Por qué quieren emigrar en edades muy tempranas? Porque ellos sienten que no quieren ser campesinos, que la poca o mucha tierra que todavía poseen los ejidos, pues la quieren vender y quieren tener otro estilo de vida. ¿Qué quiere un joven de Tepetzingo? Pues igual que un joven de la Ciudad de México, pues quiere un smartphone, ¿por qué no? Un Xbox, un Wii, ¿no? Quiere poder chatear con sus amigos, tener su Facebook y estar en línea 12, 14 horas. Los padres tienen un severo desencuentro con ellos porque los padres todavía son campesinos, todavía se dedican a labores agrícolas y pasan mucho tiempo en las tierras de cultivo. De tal suerte que cuando conviven con sus hijos es solo para imponerles, ¿no?, tareas de trabajo dentro de las tierras de la familia. Esto obviamente genera desencuentros y fricciones, y además los jóvenes no tienen muy claras las reglas, ¿no? Los padres tienen una actitud cuando están en el campo y tienen otra actitud cuando están en la casa, ¿no? Cuando están en la casa son prácticamente indiferentes, los jóvenes comen o duermen separados de los padres completamente, ¿no? El joven llega a su casa y come en su cuarto mientras ve televisión o mientras está en la computadora, lejos de los papás y sin relaciones con los papás. Pero esto los lleva a que, bueno, lo que el padre quiere o lo que el padre piensa respecto a los jóvenes no es como el joven se ve a sí mismo. Entonces, aunque los jóvenes sí participaron en el movimiento, los jóvenes no se han integrado
y no sienten los mismos intereses que sus padres por defender los ejidos, ni están tan inmiscuidos en la defensa de la tierra, ¿no? Ellos están pensando en emigrar no solo a la ciudad de Cuernavaca, sino principalmente a los Estados Unidos, porque también ya hay historias de éxito, ya saben, ¿no? Regresa con tremenda troca y tejana y todo, ¿no? Es un estímulo muy muy grande, ¿no? Incluso los profesores de la telesecundaria de Tetecalita se enfrentan a eso, ¿no? Que hay alumnos que de plano les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Ni me interesa ni me enseñes, yo nada más cumplo 16 años y me voy. O sea, yo nada más vengo aquí para no pelearme con mi papá, pero nada más cumplo 16 años me voy, porque allá está mi hermano, mi primo y está la mitad de la familia. Entonces es lo que ellos quieren. Entonces sí hay un gran desencuentro con los jóvenes. En cuanto a lo de la política federal que va en otra dirección respecto al desarrollo inmobiliario, bueno, eso todavía no se refleja en el estado de Morelos. Casas Ara y Casas Geo yo creo que han acumulado tal cantidad de capital que pueden financiar ellas mismas estos desarrollos, ¿no? Recientemente Casas Geo está construyendo un desarrollo de 20,000 casas en el municipio de Temisco y está haciendo un puente para atravesar una barranca que es una obra monumental, ¿no? Realmente es una obra que va a cambiar el paisaje. Y es una obra que obviamente el gobierno municipal y el gobierno del estado y el gobierno federal ven con buenos ojos porque ya saben, ¿no? Abre las vías de comunicación, permite acceso, más flujos, etcétera, etcétera. Pero estos desarrollos inmobiliarios siguen creciendo en el estado de Morelos y otra vez en áreas muy conflictivas, porque es la parte sur de Loma de Mejía, donde el agua es escasa y otra vez estas unidades van a tener derecho a pozos que los pueblos que ya tienen años viviendo ahí, en este caso es el pueblo viejo de Temisco, que tienen años viviendo ahí padeciendo de la escasez de agua, pues se van a ver superados rápidamente por estos desarrollos inmobiliarios. Entonces, aunque el gobierno federal seguramente va a tratar de ya impedir esto, en el mediano plazo Casas Aras y Casas Geo va a seguir desarrollando, porque además es muy atractivo, ¿no? Para un defeño o una persona del Estado de México, pues tu casa con alberca en 400,000 pesos a media hora de la gran ciudad, pues es atractivo todavía. De hecho, en Temisco mismo, a unos cuantos kilómetros, ¿no? Acaban de abrir un Walmart, ¿no? Lo inauguraron la semana pasada, ¿no? Entonces, esta infraestructura está construida para gente que va de la Ciudad de México a ocupar esos espacios. No es una infraestructura que esté pensada en los pueblos. Y como se ve la inversión, yo creo que la inercia por lo menos va a tardar un buen rato. Ahora, respecto a la seguridad de los familiares de los líderes, solo hubo un caso que fue el pueblo de San Antón, que se oponía a la construcción del relleno de Loma de Mejía, que fue financiado por PASA, ¿no? La empresa de que maneja los residuos sólidos o manejó los residuos sólidos en la ciudad de Cuernavaca en 2 trienios, y solo ahí lo asesinaron en el momento más fuerte de la confrontación, porque la comunidad de San Antonio y otros pueblos cerraron los accesos para la construcción del relleno sanitario, y este líder, ¿no? El compañero Sebastián, a él sí lo asesinaron. En el municipio de Emiliano Zapata ninguno de los líderes ha recibido amenaza o sus hijos se ha visto en riesgo. Lo que sí ha crecido, como en toda la zona conurbada de Cuernavaca, es la delincuencia. Y Zapata fue muy curioso porque en el municipio de Zapata, a lo mejor ustedes no recuerdan porque en la gran ciudad no se ven las noticias de los pueblos, pero resulta ser que durante el gobierno de Marco Adame se puso un jefe de policía que se llamaba Cabeza de Vaca. Resulta ser que a Cabeza de Vaca lo destituyen porque en el municipio de Emiliano Zapata, después de la muerte del Barbas, detienen a un joven con 1 kilo de marihuana y un celular. Y en el celular iba el teléfono del secretario de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca. Al empezar la investigación, bueno, eso se convirtió, bueno, Morelos ustedes saben cómo está ahorita, ¿no? Yo creo que así como en Estados Unidos les dicen no vayan a México, a ustedes el gobierno de la ciudad les va a decir no vayan a Morelos, ¿no? Porque a partir de ese hecho empezaron los ajustes de cuentas y empezaron a surgir grupos y contragrupos, de tal suerte que la mayor violencia que se viven en estas dos comunidades proviene de la delincuencia organizada o desorganizada, ¿no? Que son los que sí están matando jóvenes, ¿no? Y los están matando por ajustes de cuenta, porque muchos de los jóvenes son halcones, son distribuidores
o son guardaespaldas, ¿no?, de capos más grandes. Entonces los jóvenes sí están en una situación de riesgo, pero no por una persecución política, sino más bien como efecto del crimen organizado. Desde luego, el movimiento de los 13 pueblos ha mantenido solidaridad con Javier Sicilia y ha participado en las movilizaciones y en las marchas en apoyo de Javier Sicilia. Como ustedes saben y recordarán, el hijo del poeta fue muerto también en Morelos, ¿no? Entonces, y también muy joven. Y por cierto, lo dejaron en la carretera México-Cuernavaca, ¿no?, a un ladito, a la altura de, bueno, es la división o donde se unen Emiliano Zapata y Temisco, ¿no? Ahí lo fueron a dejar. Entonces sí hay una situación de riesgo para los jóvenes, pero es como en otras partes de la propia zona conurbada de Cuernavaca. Hasta ahorita ninguno de ellos, de hecho, por ejemplo, el hijo de uno de ellos, de Manuel Lona, fue parte del ayuntamiento de Emiliano Zapata 2009-2012. Y la ruptura con otro de los líderes es porque el Panzón, ¿no?, que es el otro compañero, ¿no?, el Panzón no les dio juego, ¿no? Él ganó la ayudantía municipal, pero no le dio juego a los otros. Y entonces eso motivó el enfrentamiento entre ellos, ¿no?, y el gran desencuentro. Y por lo cual, bueno, ya ni se habla, ¿no?, porque dice el compañero Lona, ¿no?, que el Panzón, nada más porque una muchacha está muy guapa le invita a trabajar, aunque no sea del movimiento, ¿no? Entonces son esas rencillas más que los riesgos, ¿no?, en los que pueden estar los hijos de estos compañeros que se movilizaron. Bueno, muchas gracias. 3 minutos. Bueno, bueno, para no extendernos mucho, respondiendo a la primera pregunta del profesor Manjarres, sí, efectivamente tenemos un apartado en el que hablamos en el estilo de vida acerca de la relación que tienen los jóvenes con ciertas instituciones, ya sean religiosas, deportivas o culturales, y efectivamente podremos adelantarnos que quizá una de nuestras conclusiones es que los jóvenes se hacen parte de esas instituciones o de esos campos abiertos o lugares abiertos de esparcimiento, pero no logran concretar directamente su proceso dentro de esos lugares. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que existe un interés general de los jóvenes por querer conocer tanto de religiones como de espacios de esparcimiento, pero los mismos no son capaces de terminar como un estadio completo dentro de los mismos. Es decir, se llenan de un montón de proyectos, de un montón de actividades, pero parece que a lo largo de un mes no son capaces de terminar uno solo de ellos. Y bueno, respondiendo a la pregunta que hizo el compañero, efectivamente, también tenemos un apartado donde hablamos de la influencia de la familia, porque todos los niveles en los cuales se desarrolla un joven fueron contemplados. Y justamente nosotros utilizamos un término dentro de nuestra investigación para tratar quizás el aspecto que tú preguntabas acerca del trasfondo familiar. Y nosotros el término que utilizamos fue resiliencia, que incluso el profesor José Joel lo enunció, ¿no?, en varios de los puntos. Y bueno, queremos aclarar a qué se refiere ese concepto, y se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a los periodos de dolor emocional y traumas, ya sea que esté en individuo o esté en grupo. Entonces, si los jóvenes tienen prácticamente, o poseen la capacidad de resiliencia, es decir, tienen actualmente una forma de sobreponerse a ese tipo de procesos, como puede ser la influencia familiar directamente o cualquier otra influencia negativa que sea de parte de la sociedad o de alguna colectividad a la cual pertenezca. Sí. Y ya nada más para cerrar la segunda parte que también señalaba el compañero, de que no necesariamente la concentración de personas se centra en el oriente. No es porque todas vivan aquí, sino que hay una gran movilidad social a partir de esos espacios públicos de educación, de trabajo, en donde el oriente se vuelve un paso obligado para una de dos, o estudiar o trabajar. Esos fueron como que nuestros dos centros, y por lo que encontramos de acuerdo a nuestra investigación.
Nada más para profundizar un poquito más, ya terminando, efectivamente lo que se refiere él con movilidad social es que no toda la gente que vive aquí y son los que estudian en las escuelas de aquí. Hay mucha gente que viene de la periferia y que incluso atraviesan la ciudad para venir aquí. El punto de esto es que nosotros le dimos así como que el encuadre porque es justo en este punto de la ciudad donde convergen por lo general la mayoría de la gente que vive en el Distrito Federal, ya sea por una central de abastos o por la necesidad de venir a estudiar hasta acá, ¿no? Sería todo. Gracias. Entonces, jóvenes, les vuelvo a hacer la invitación para mañana a las 9 de la mañana con la videoconferencia magistral de Kenneth Gergen, Pensamiento Social como Práctica Relacional, Moldeando el Futuro, Sala Cuicacali. Recuerden que Gergen es el constructor del construccionismo social, una teoría muy importante para la psicología social y para otras disciplinas, sociología, etcétera. Gracias a los compañeros que nos acompañaron en la mesa. Naturalmente estos ciudadanistas en que la fuerza por excelencia de las manifestaciones del ciudadano, la fuerza más organizada y más persistente dentro de los mismos, es naturalmente la del propio trabajador. Si las resistencias ciudadanas logran mantenerse peleando por ciertos derechos, es precisamente por esa presencia organizada de los trabajadores. Así que estas son una serie de preocupaciones pues que he tenido y que naturalmente estoy tratando de entender, ya no quizás con la variedad tan impresionante de textos bibliográficos que he observado a lo largo de las ponencias, sino quizás con las reflexiones de madurez y de algunas experiencias prácticas, políticas, etcétera, que he tenido en algunos lugares de la República. Así que de estas preocupaciones pues voy a desarrollar ahorita de manera bastante sintética, voy a desarrollar precisamente cómo considero necesario que en efecto no toda relación social puede extenderse para el estudio de los diferentes sistemas que nos han precedido. Yo creo que existe otro término que engloba las relaciones sociales comunitarias y que es en efecto ese término llamado procesos colectivos, colectividad o colectividades, que en esencia son lo mismo. Así que si me hace favor la primera. Precisamente la de reflexionar sobre el punto de por qué esta ausencia pues de compromiso, no de la psicología social, como podría serlo una crítica refleja, sino en general de las disciplinas liberales desarrolladas desde el siglo XVIII hasta nuestros días. He reflexionado pues sobre el punto de por qué la crítica individual se asume todavía en estos tiempos posmodernistas, para emplear términos pues gratos a algunos profesores. ¿Por qué la crítica individual se sigue asumiendo pues como la palanca del cambio fuera de la acción colectiva? Prácticamente mi trabajo, el que estoy desarrollando
y que lleve el título de mi trabajo en general, El individuo y la colectividad en el proceso de emancipación, y del cual he seleccionado estos pequeños trozos de un subapartado. Prácticamente en ese trabajo se puede decir que estoy haciendo una síntesis pues de todo este pluralismo, de toda esta inmensa cantidad de movimientos, y he ido haciendo algunas categorizaciones. Como fruto de este trabajo se derivan dos preocupaciones, una de las cuales está plasmada en mi ponencia, la que espero haber plasmado de alguna manera en la memoria que traigo, y que es la preocupación, por ejemplo, de cómo surge no solo durante los tiempos, digamos, en que la burguesía ha predominado, sino desde mucho antes, cómo han ido surgiendo una cantidad de conceptos y de categorías que se entrecruzan, a mi entender, con poco fruto. Una de las categorías usadas, por ejemplo, para hablar de todo es la categoría de sociedad. Las relaciones sociales pareciera que se han convertido en el remedio milagroso con el que se refiere uno a prácticamente todas las relaciones posibles y por haber. Se olvida naturalmente en el camino que han existido y existen otro tipo de relaciones comunitarias, relaciones amorosas, etcétera. Así que para lograr establecer el carácter histórico de la sociedad, pues desde luego tuve que hacer lo más sensato, remontarme un poco no solo hacia los tiempos, digamos, que datan ya de la escritura, de los escritos ya formales, sino un poquito más atrás, hacia los tiempos que a falta de otro término se ha caracterizado como la prehistoria. La idea es caracterizar pues qué tipo de relaciones colectivas, no sociales, se producían en este periodo de la prehistoria. Seguidamente cómo el proceso de diferenciación de riquezas que da origen al Estado y a la división de la sociedad en clases, cómo esto genera en efecto los primeros tipos de sociedad, pero primeros tipos de sociedad en que el antagonismo pues entre las clases políticas y económicas dirigentes se expresa con toda su crudeza, y que sin embargo, pese a todo, aún no tenemos esta connotación de la sociedad como una cualidad propia de las sociedades empresariales. Me preguntaba, por ejemplo, qué es lo que tienen de común todas estas manifestaciones de que les hablo, y a falta de otro término mejor, empleo el término precisamente de colectividad. La colectividad, por ejemplo, que en sus momentos supremos logra extender lo que eran los individuos, por ejemplo, los jefes militares en los tiempos prehistóricos, logra extenderlo todavía mucho más, al grado de convertirse el individuo, su libre albedrío, su soberanía de la conciencia, en una de las características o cualidades propias del individuo actual. Asociado, sin embargo, con el individuo va una categoría que pertenece propiamente a las sociedades empresariales y que es la categoría de ciudadano. También naturalmente la rastreo solo para, en mi entender, poner en claro una de las fantasías o de las quimeras propias de los tiempos modernos. La categoría del ciudadano, digamos, que ocupa páginas, discursos y desde luego salarios muy jugosos de los consejeros del IFE, de los consejeros gubernamentales o de los programas auspiciados, dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas. Demuestro pues en el trabajo que en efecto la categoría de ciudadano en realidad es una categoría de dominio, es una categoría de los que tienen al alcance el ejercicio de los derechos frente a otras capas bastante extensas de la sociedad que no los tienen, y particularmente que no los tienen frente a la categoría por excelencia cuya condición objetiva se ha convertido en la cualidad de todas las sociedades actuales, y que es precisamente la categoría del trabajador. A tal grado pues llega este delirio, digamos, de los llamados ciudadanistas, que oponen pues esa acción aparentemente efervescente o imaginativa del ciudadano con la categoría fundamental, sorda quizás, modesta, del trabajador. No paran mientes